Mucha gente no sabe que el cerebro de una persona adolescente no funciona igual que el de una persona adulta. Y cuando intentamos educar como si funcionase igual, cuando intentamos usar la lógica adulta tratando con adolescentes, aparecen las discusiones, los gritos y la sensación de que ya no nos cuentan nada de su vida. Muchas familias llegan a pensar que sus adolescentes han cambiado radicalmente, cuando en realidad lo que sí está transformándose y a un nivel muy profundo es su cerebro. Hoy quiero explicarte cómo funciona el cerebro de las personas adolescentes de tu vida y contarte 3 cosas muy concretas que puedes hacer para evitar los riesgos de esta etapa. Soy Sara Desiré Ruiz, educadora social especializada en atención a la adolescencia y llevo más de 28 años trabajando con personas adolescentes y sus familias. Y si hay algo que escucho constantemente en mi trabajo es esto: mi hija antes me lo contaba todo y ahora no me cuenta nada. O también, mi hijo es muy inteligente pero toma a veces unas decisiones que no entiendo. Y lo interesante es que muchas de estas situaciones tienen una explicación muy clara cuando entendemos cómo funciona el cerebro en la adolescencia. Durante la adolescencia ocurre algo muy interesante. El sistema de nuestro cerebro que rige las emociones, lo que nos impulsa a buscar experiencias, a sentir intensamente, a reaccionar rápido, está muy activo. Mientras tanto, el córtex prefrontal, que es la parte que nos ayuda a planificar, anticipar consecuencias, tomar decisiones con calma, se desarrolla más lentamente. Esto hace que muchas decisiones no se tomen desde la reflexión y la valoración de las mejores opciones, sino desde la emoción, la curiosidad o la presión de grupo, entre otras cosas. Por eso muchas veces vemos situaciones que nos desorientan, nos desconciertan. Personas adolescentes muy inteligentes y maravillosas haciendo cosas que parecen muy poco razonables. Por ejemplo, pueden prometer que llegarán a una hora, escribirnos 5 minutos antes para pedirnos más tiempo, o decirnos que algo no les importa, pero luego enfadarse terriblemente cuando eso ocurre. Pedir mayor autonomía, pero olvidarse de algunas responsabilidades básicas, o pasar horas y horas hablando con sus amistades y al mismo tiempo respondernos a nosotras con monosílabos. A las personas adultas todo esto nos puede parecer altamente incoherente, pero en realidad todo esto tiene mucho que ver con lo que está pasando en este momento en su cerebro. Y es que la parte emocional está muy activa y la parte que ayuda a anticipar consecuencias, a orientarse en el tiempo, a anticipar, a tomar decisiones, todavía le cuesta hacer estas cosas. Por eso, entender el funcionamiento de su cerebro en esta etapa cambia muchísimo la forma en la que interpretamos lo que hacen. Además, durante la adolescencia ocurren más cosas. El cerebro adolescente es especialmente sensible a la novedad, también a la sensación de recompensa. La dopamina, un neurotransmisor relacionado con el placer y la motivación, responde con muchísima intensidad a las experiencias nuevas. Eso explica por qué las personas adolescentes sienten tantísima curiosidad por probar cosas constantemente y tan poca por hacer algunas tareas que son imprescindibles o que a nosotras nos resultan imprescindibles, como por ejemplo estudiar durante varias horas seguidas para un examen que aún queda lejos, ordenar su habitación sin que nadie se lo recuerde, levantarse pronto cuando no hay un motivo que les resulte interesante, ayudar en algunas tareas domésticas que les parecen repetitivas o dejar el móvil para irse a dormir. La cosa no es que no puedan hacerlo, ni que no entiendan que eso es importante. Lo que ocurre es que su cerebro en esta etapa responde con mucha más intensidad a lo que es inmediato, novedoso o socialmente estimulante que aquello cuyo beneficio llegará un poco más adelante. Por eso pueden mostrar muy poca motivación por aquellas tareas que perciben como rutinarias y, sin embargo, pasarse horas hablando con sus amistades, aprender muy rápido algo que les interesa, implicarse con mucho entusiasmo en una actividad que han elegido o esforzarse muchísimo en algo que sienten como propio, que les toca. El cerebro adolescente se activa especialmente cuando hay novedades, conexión social o la sensación de una recompensa próxima, cercana. Su cerebro está programado para explorar. Cuando entendemos esto, muchísimas de las conductas que vemos en el día a día empiezan a cobrar sentido. Me gustaría que ahora pensases, si tienes una persona adolescente cerca, ¿cuáles de sus conductas te desconciertan más últimamente? Si te animas, puedes dejarme un comentario con eso que ahora mismo te inquieta. Muchas veces, cuando las familias comparten lo que están viviendo, se dan cuenta de que no son las únicas pasando por eso y se reduce muchísimo el nivel de estrés que sienten cuando llega esta etapa. Y puede que ahora te preguntes, con todo esto que les está pasando en el cerebro, ¿cómo vamos a educar a las personas adolescentes de nuestra vida para que desarrollen un criterio propio? Cuando no podemos controlarlo todo, cuando tienen prioridades
prioridad sus amistades y cuando su cerebro está tan revolucionado. Algunos de los temas que les preocupan muchísimo a las familias y para lo cual es muy importante desarrollar un criterio propio son las sustancias de abuso, comúnmente conocidas como el consumo de pornografía, la iniciación a las relaciones sexuales. Ante todo esto que empieza a pasar en esta etapa, la reacción habitual suele ser prohibir, controlar, evitar que se encuentren con estas situaciones, retrasar el momento. El problema de esto, y con todo el dolor de mi corazón os lo digo, es que lamentablemente, y como no se te escapará, hay situaciones que no podemos controlar completamente. No siempre vamos a estar ahí cuando tengan que tomar una decisión importante. En algún momento las personas adolescentes de nuestra vida estarán con sus amistades o estarán navegando en internet o tendrán conversaciones con personas que no conocemos, conversaciones que no escucharemos y en esos momentos no decidirán según nuestras normas o los consejos, miles de consejos que les hayamos dado. Decidirán según su propio criterio, que justamente en este momento se está formando. Por eso una de las tareas más importantes que tenemos durante la adolescencia es educar ese criterio. Hablar de estos temas antes de que se nos presenten y no hacerlo desde el miedo, desde la prohibición, como se te ocurra, sino desde la reflexión. ¿Qué riesgos existen realmente? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Qué podríamos hacer en situaciones determinadas si se nos presentan esos riesgos? ¿Qué presiones pueden aparecer en los grupos? ¿Cómo salir de ellas sin que el grupo nos rechace? ¿Cómo distinguir una situación en la que la persona no se siente cómoda? ¿Cómo puedo distinguir si lo que estoy defendiendo es algo que realmente opino yo y por lo tanto puedo explicarlo con argumentos o si estoy repitiendo lo que opinan otras personas? Cuando una persona adolescente ha tenido la ocasión de pensar sobre esto antes, su cerebro tiene más recursos para decidir en el momento en el que se encuentra con los riesgos. Uno de los objetivos que deberíamos marcarnos en esta etapa es ayudar a las personas adolescentes de nuestra vida a pensar por sí mismas, a hacerse las preguntas necesarias para tomar una decisión que proteja su salud y su seguridad. Otro conflicto muy habitual que suele aparecer en esta etapa tiene que ver con los límites. Que si los horarios, el uso del móvil, las responsabilidades en casa, el tiempo de estudio. Muchas veces intentamos resolver todos estos temas a través del conflicto porque no han cumplido cierta norma, señalando que son irresponsables porque no la han cumplido. Pero en la adolescencia, más que ponerle una etiqueta que luego puede impactar en el proceso de construcción de su identidad, suele funcionar muchísimo mejor llegar a acuerdos, pactar. Un acuerdo tiene 3 elementos muy importantes. El primero es que todas las personas que intervienen en el acuerdo sepan exactamente qué se espera de ellas. Segundo, que se defina qué pasa si no se cumple ese acuerdo para cada una de las partes. Y tercero, que las consecuencias no aparezcan cuando estamos muy enfadadas, en caliente, sino después de habernos regulado. Tenemos que hablar de las consecuencias cuando estamos más tranquilas. Imaginemos esta situación que es muy habitual. Se acuerda que a las 11 se vuelve a casa, pero llega la hora y la persona adolescente en cuestión nos escribe para pedirnos 5 minutos más. Pero esos 5 minutos se convierten en media hora. Si cada vez que pasa esto reaccionamos de forma distinta, un día nos enfadamos, otro día les damos un discurso de 1 hora sobre lo preocupadas que estamos y lloramos amargamente mientras se lo damos, otro día estamos hasta el moño y pues no pasa nada, pues que haga lo que quiera. El cerebro adolescente aprende que el límite depende del estado de ánimo que tenga la persona adulta ese día. En cambio, cuando el sistema para comunicar los límites es predecible, cuando las consecuencias son predecibles, el límite se comprende mejor. No van a respetar las normas a la primera, necesitan tiempo para desarrollar la comprensión de los límites en este momento. Pero si sigues un sistema claro y predecible para comunicar los límites, los interiorizarán antes. Me gustaría saber si ahora mismo hay una norma o un límite en casa que te está costando un poco comunicar, que te está generando discusiones, conflictos constantes. Si es así, si quieres, puedes compartirlo aquí en los comentarios. Puede ser con el móvil, puede ser con la hora de llegada, con las amistades, con el tiempo de estudio, con la relación con su hermana. Me encantará saber qué es lo que más te está costando ahora. Muchas personas adultas me dicen, es que mi hija ya no me cuenta nada, o es que mi hijo está todo el día en su mundo. Y tengo que contarte que hay algo que pasa muy a menudo y que es precisamente lo que está ocasionando que esto suceda de esta manera. Muchas veces cuando las personas adolescentes de nuestra vida se acercan para contarnos algo, nuestra reacción a lo que nos cuentan es inmediata. A veces nos enfadamos por lo que nos están contando, a veces les hacemos 27.000 preguntas cuando todavía no han acabado de desarrollar lo que nos querían
quieran contar. Las interrumpimos, les damos discursos, consejos, les decimos cómo deberían haberlo hecho, lo que deberían haber dicho. Y aunque todo esto lo hagamos desde el amor profundo y con ganas de ayudar, lo que recibe el cerebro adolescente es: hablar genera problemas. Así que la próxima vez decide no hablar. Si queremos que nos cuenten más cosas, necesitaremos practicar algo que a veces nos resulta tremendamente complicado a las personas adultas. Escuchar primero, intervenir después. Y dar una respuesta que sea educativa, que esté relacionada con lo que nos están contando, que les sea útil. Las personas adolescentes nos buscarán cuanto más útiles les resulten nuestros consejos, recomendaciones, nuestras intervenciones, nuestras reflexiones. Evidentemente, esto no quiere decir que tengamos que permitirlo todo, ceder a todo, aceptarlo todo. Los límites son imprescindibles, ya lo sabemos. Lo que sí que quiero decir con esto es que si queremos que nos cuenten más cosas, vamos a tener que ser capaces de crear un espacio donde puedan hablar sin miedo. Un espacio en el que sepan que no van a recibir una crítica. Y es muy importante que no desperdiciemos esos pequeños momentos que son tesoros que nos vamos encontrando en el día a día. Muchas veces una conversación brutal, profunda, empieza por algo muy pequeño y puede convertirse en algo muy importante si dejamos que se desarrolle. No tengamos miedo de dar espacio a sus opiniones, a sus comentarios. Las personas adolescentes organizan el pensamiento mientras van hablando con nosotras. Van ordenando sus ideas, sus opciones. Si las interrumpimos constantemente, no pueden hacer ese proceso solas. Espero haberte convencido de que para acompañar la adolescencia va a ser muy importante que comprendamos, que entendamos las características de la etapa y cómo funciona su cerebro en este momento. Porque cuando entendemos esto, muchas de las conductas de la etapa que nos desorientan dejarán de parecernos un problema de actitud y empezaremos a verlas como parte del proceso de convertirnos en personas adultas. Conocer todo esto va a cambiar completamente nuestra forma de estar a su lado. Va a mejorar infinitamente la convivencia y va a cuidar de nuestra relación para que podamos contar con ella en el futuro, cuando ya no vivan en casa. Si tienes a una persona adolescente en casa, me encantaría saber qué es lo que te está costando más aceptar últimamente. Puedes dejarme un comentario si quieres contármelo. Además, en la descripción de este vídeo tienes un enlace desde el que te puedes descargar una guía, la guía Mamá, Papá, cierra la puerta al salir, con mucha más información y algunas otras claves prácticas para acompañar la adolescencia con mayor seguridad y muchos menos conflictos. Tienes el enlace aquí, justo debajo del vídeo.